En la vasta tapicería de la historia bíblica, pocos personajes se destacan con la profundidad emocional y la intensidad de Jeremías, el profeta llorón. Nacido en una época de turbulencia e incertidumbres, Jeremías emerge como una figura solemne y apasionada, cuya vida y mensajes reverberan a lo largo de los siglos, resonando hasta nuestros días. Su historia no es solo la de un profeta, es un viaje de dolor, esperanza y resistencia que desafió los pilares de un imperio, reflejando la complejidad de la condición humana y la búsqueda incesante de justicia en medio de un mundo lleno de desafíos y adversidades. Jeremías nació en Anatot, una pequeña ciudad cercana a Jerusalén, en un contexto marcado por una profunda crisis moral y espiritual. El pueblo de Judá, alejado de los caminos de Dios y desprovisto de un liderazgo sólido y justo, se sumergía en prácticas idólatras y corrupción, ignorando las advertencias divinas que resonaban a través de diversos profetas. Desde joven, Jeremías fue llamado por Dios para ser un portavoz de advertencias y profecías, encargado de transmitir mensajes que, de ser escuchados, podrían alterar el curso de la historia de su pueblo. Sin embargo, lo que podría haber sido un llamado glorioso e inspirador, lleno de promesas de transformación y renovación, rápidamente se convirtió en una pesada y solitaria carga, pues sus palabras frecuentemente caían en oídos sordos, y su corazón se entristecía al percibir la indiferencia y la resistencia de su pueblo para escuchar la verdad. A medida que Jeremías crecía en su vocación, se encontraba cada vez más aislado, rodeado de una sociedad que prefería la comodidad de la mentira a la dureza de la verdad. Su vida se tornó un constante enfrentamiento con la incredulidad y la falta de arrepentimiento de su gente, lo que lo llevó a experimentar un profundo sufrimiento emocional. Las visiones de destrucción y juicio que le fueron reveladas no eran solo predicciones de calamidad, sino que representaban el dolor de un corazón que anhelaba la redención de su pueblo. Cada mensaje que proclamaba estaba impregnado de un amor genuino y de una preocupación sincera por el bienestar espiritual de Judá, y su llanto por la nación se convirtió en una expresión tangible de su compasión. Jeremías se convirtió en un símbolo de la lucha entre la verdad y la corrupción, y su vida ilustra la dificultad de ser un portador de la palabra de Dios en un mundo que a menudo prefiere ignorar la realidad. A lo largo de su ministerio, enfrentó no solo la oposición de sus contemporáneos, sino también la amarga soledad que acompaña a quienes se atreven a desafiar las normas establecidas. Su historia es un recordatorio potente de que la búsqueda de la justicia y la verdad puede ser un camino solitario, pero también uno de gran significado y propósito. La resiliencia de Jeremías frente a la adversidad nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones, recordándonos que, aunque la lucha puede parecer interminable, la esperanza siempre tiene un lugar en el corazón humano. El desafío de Jeremías se acentuaba aún más por el ambiente hostil que lo rodeaba, donde la corrupción y la injusticia eran la norma, y la voz de un profeta a menudo se veía como una amenaza al statu quo. En un contexto donde los líderes y la élite se beneficiaban de la opresión y la explotación, Jeremías se encontró en un papel de lucha no solo contra la idolatría y la inmoralidad, sino también contra la apatía y el conformismo que permeaban la sociedad. Su misión era solitaria y llena de dolor, ya que no solo profetizaba las consecuencias del pecado y la desobediencia, sino que también sentía profundamente el sufrimiento de un pueblo que se alejaba de su Creador. Jeremías, por lo tanto, no era solo un orador de mensajes divinos, se convertía en un reflejo de la tristeza y la desesperación de una nación perdida, mostrando al mundo que la verdadera profecía proviene del corazón y que la compasión es una parte vital de la vocación profética. Cada día en su vida era una lucha contra la desilusión y la desesperanza, y sus lágrimas se convirtieron en un símbolo de su dedicación y amor por su pueblo, revelando la intensidad de su conexión emocional con la misión que se le había confiado. La carga de sus visiones y advertencias se hacía cada vez más pesada, y su espíritu se consumía ante la inminente calamidad que predecía. El peso de su llamado era palpable, y la soledad que lo acompañaba era un recordatorio constante de las dificultades que enfrentan aquellos que se levantan en defensa de la verdad. Jeremías, el profeta llorón, nos enseña que la verdadera fuerza se puede encontrar en la vulnerabilidad y que, incluso en medio del dolor, hay una oportunidad de esperanza y renovación, no solo para uno mismo, sino para toda la humanidad. Su historia es un testimonio de que, a pesar de las adversidades, el amor y la compasión pueden ser poderosos agentes de cambio. Jeremías nos recuerda que la valentía no siempre se manifiesta en actos grandiosos, sino que a menudo se encuentra en la disposición de llorar por aquellos que han perdido su camino. A través de su ejemplo, comprendemos que el sufrimiento puede ser un catalizador para la transformación, y que el dolor experimentado por uno puede resonar en la búsqueda de un bien mayor. Jeremías,
con su mezcla de tristeza y esperanza, se convierte en un faro de luz en la oscuridad, instándonos a no permitir que la indiferencia nos consuma. Su legado perdura como un llamado a la acción, desafiándonos a ser defensores de la justicia y a no temer mostrar nuestras emociones en el camino hacia un futuro más justo y compasivo. El título de profeta llorón no es solo un apodo, sino un reflejo de la profunda tristeza que permeaba su alma sensible y compasiva. Jeremías no era un profeta distante, se preocupaba profundamente por su pueblo y su nación, y esta conexión emocional moldeaba cada uno de sus mensajes. Sus lágrimas eran la expresión del dolor que sentía al ver su amada tierra alejarse de la verdad y de la justicia, sumergiéndose en un abismo de iniquidad y desesperación. Lamentaba no solo las injusticias y los sufrimientos individuales, sino también la inminente destrucción que se acercaba, que amenazaba con borrar la identidad y la historia de su pueblo. En sus cartas y poemas, comparte su angustia de manera visceral, creando un retrato vívido de su lucha interna y del desespero que lo rodeaba, revelando la profundidad de su amor y preocupación. Uno de los pasajes más emblemáticos de su obra es la famosa lamentación sobre la destrucción de Jerusalén. Jeremías, en su extraordinaria sensibilidad, describe la ciudad como una mujer desolada, herida y abandonada, resonando el dolor colectivo de un pueblo en ruinas. Sus palabras son crudas y sinceras, capturando la esencia del lamento humano y la fragilidad de la esperanza. No solo profetizaba la caída de Jerusalén, lo sentía en su interior, como si su propia identidad estuviera entrelazada con la ciudad sagrada y su destino. El lamento de Jeremías trasciende el espacio y el tiempo, comunicando un dolor universal que resuena en todos los que han sufrido por la pérdida de algo querido. Así se convierte en la voz de aquellos que no tienen voz, expresando un profundo anhelo de redención y restauración. A través de su lenguaje poético y poderoso, Jeremías nos transporta a los momentos más oscuros de su época, permitiéndonos sentir la angustia y la desolación que dominaban la vida de los habitantes de Jerusalén. No se limita a describir la destrucción física de la ciudad, captura la devastación emocional y espiritual que acompaña a tal calamidad. Las imágenes que evoca son vívidas e impactantes, haciendo que el lector sienta el peso del dolor y la urgencia del arrepentimiento. Su lamento se convierte en un llamado a la conciencia colectiva, convocando al pueblo a reconocer sus fallas y a buscar un retorno al camino de la justicia y la verdad. Así, el profeta llorón se transforma en un faro de esperanza, mostrando que incluso en medio del dolor, es posible encontrar un camino hacia la restauración y la renovación. La resistencia de Jeremías no se limitó a sus palabras, enfrentó persecuciones, prisiones y rechazo por parte de sus contemporáneos, mostrando una valentía admirable y una determinación inquebrantable ante la adversidad. Desde el inicio de su ministerio, Jeremías se convirtió en blanco de críticas y hostilidad, no solo por aquellos que se beneficiaban de la corrupción y la injusticia, sino también por aquellos que esperaban un mensaje de consuelo en tiempos difíciles. Muchos intentaron silenciarlo, pero la llama de su vocación nunca se apagó. Continuó proclamando las verdades que Dios le confió, incluso cuando eso significaba poner su propia vida en riesgo. Jeremías se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la desolación, mostrando que, incluso en las horas más sombrías, la voz de la verdad y de la justicia debe ser escuchada y defendida, sirviendo como un faro para aquellos que buscaban la luz en tiempos de oscuridad. Un aspecto fascinante de la vida de Jeremías es su interacción con otros personajes bíblicos, que revela la complejidad de su misión y la profundidad de su carácter. Se encuentra con reyes, sacerdotes e incluso con el rey Nabucodonosor, ofreciendo consejos y advertencias que, aunque frecuentemente ignorados, reflejaban su sabiduría y discernimiento. Jeremías tenía la habilidad de discernir los signos de los tiempos y de entender las implicaciones espirituales de las acciones de su pueblo y de sus líderes. Su papel como consejero era crucial, no solo alertaba sobre las consecuencias de la desobediencia, sino que también ofrecía orientación sobre cómo retornar al camino de la rectitud. Este aspecto de su vida nos muestra que, a pesar de las adversidades, Jeremías no se limitaba a criticar, sino que buscaba activamente soluciones y caminos de reconciliación, demostrando su compromiso con el bienestar de su nación. Su capacidad de mantenerse firme en su convicción, incluso cuando se enfrentaba a poderosos, es un testimonio de su integridad y fe. A menudo, Jeremías se encontraba en situaciones donde su vida estaba en peligro por sus palabras. Sin embargo, su valentía no flaqueó, al contrario, su determinación se fortaleció. Esto lo convirtió en un faro de esperanza en tiempos de desesperación, recordando a todos que la verdad, aunque puede ser difícil de aceptar, es esencial para la verdadera libertad y prosperidad.
Además, la vida de Jeremías estuvo marcada por un profundo sentido de aislamiento y soledad, ya que muchos de sus contemporáneos no comprendían o valoraban su mensaje. Sabía que su papel era un llamado divino y, independientemente de las circunstancias, se mantuvo fiel a su misión, desafiando las normas y confrontando la corrupción de su época con una tenacidad admirable. Este aislamiento no solo fue un desafío, sino que también profundizó su empatía y su pasión por su pueblo, lo que lo llevó a convertirse en un portavoz del dolor y la esperanza del pueblo. Jeremías sabía que su sufrimiento y su soledad eran parte de su llamado, y los utilizó como herramientas para conectarse más profundamente con las luchas de aquellos a quienes servía. Resaltando la importancia de permanecer firme en la verdad, incluso cuando la mayoría se desvía, Jeremías es, por lo tanto, una figura que nos inspira a luchar por la justicia y a defender la verdad, incluso cuando eso exige sacrificios personales significativos. Nos enseña que, en un mundo lleno de desafíos, el coraje y la integridad son fundamentales para hacer la diferencia. Su legado es un recordatorio constante de que, aunque el camino de la verdad puede ser solitario y difícil, aquellos que lo recorren dejan una huella imborrable en la historia. La vida y el ministerio de Jeremías nos instan a ser valientes en nuestras convicciones y a nunca subestimar el poder de una voz que clama por la justicia, incluso en medio del silencio y la indiferencia. Con el paso del tiempo, las profecías de Jeremías se convirtieron en realidad, y Jerusalén cayó bajo el dominio babilónico, un momento trágico que marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo de Judá. La devastación que él había predicho se concretó de manera devastadora. Las murallas de la ciudad fueron derribadas, el templo, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue destruido, y muchos fueron llevados al exilio en Babilonia, donde enfrentaron el dolor de la separación de sus raíces y tradiciones. Sin embargo, su mensaje no terminó allí. Jeremías también trajo un mensaje de esperanza, prometiendo que, incluso en medio del exilio y el dolor, Dios no había abandonado a su pueblo. Enfatizó que la fidelidad de Dios perduraría, incluso en las circunstancias más sombrías, y que la restauración era posible. Sus promesas de restauración y renovación resuenan a lo largo de las generaciones, ofreciendo consuelo y motivación para aquellos que enfrentan adversidades. Jeremías hablaba de un futuro en el que el pueblo regresaría a su tierra, donde sus heridas serían sanadas y sus esperanzas renovadas. Esta visión de renacimiento se convierte en una fuente de inspiración, recordándonos que, incluso en las situaciones más desesperadas, la luz de la esperanza puede brillar. Nos asegura que la misericordia de Dios es infinita y que siempre hay una oportunidad para la redención, incluso después de la desolación. La historia de Jeremías es un testimonio poderoso de la lucha entre la verdad y la corrupción, entre la esperanza y la desilusión. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a cuestionarnos. ¿Estamos escuchando la voz de la verdad, incluso cuando esa voz es difícil de aceptar? En un mundo donde la justicia a menudo parece lejana y la verdad es frecuentemente oscurecida, Jeremías nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones. No es solo una figura del pasado, es una voz que resuena en nuestros corazones, instándonos a permanecer firmes en nuestra fe y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Además, la relevancia de Jeremías trasciende su contexto histórico. Sus lecciones sobre resiliencia, esperanza y la búsqueda de la justicia continúan siendo pertinentes hoy. En tiempos de crisis personal o colectiva, sus palabras nos animan a no perder la fe, a resistir la tentación de rendirnos y a permanecer comprometidos con la verdad. Jeremías se convierte, así, en un modelo para todos nosotros, recordándonos que, incluso cuando la tormenta parece insoportable, la esperanza puede ser un faro que nos guía a través de la oscuridad. Así, al mirar la vida y las enseñanzas de Jeremías, somos recordados de que el dolor puede ser transformado en esperanza, y que incluso los profetas llorones tienen un papel vital en la construcción de un futuro donde la verdad y la justicia prevalecen. Jeremías nos enseña que el lamento y la tristeza no son signos de debilidad, sino expresiones de la profunda conexión que tenemos con la humanidad y con las injusticias que nos rodean. Cada lágrima que él derramó era un testimonio de su compasión y de la urgencia de su mensaje. Que podamos aprender de su valentía e inspirarnos en su búsqueda incansable de un mundo mejor, donde cada lágrima derramada pueda ser un paso hacia la redención y la paz. Además, la determinación de Jeremías de mantenerse fiel a su vocación, incluso ante el rechazo y la persecución, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la verdad y la justicia. En un tiempo en que la voz de la verdad a menudo es silenciada por el miedo o la apatía, somos desafiados a ser valientes como Jeremías,
a levantarnos en defensa de lo que es correcto y a no dudar en expresar nuestra indignación ante las injusticias. Que la historia de Jeremías continúe guiándonos y motivándonos a ser voces de verdad en medio del silencio de la indiferencia. Debemos recordar que, al igual que Jeremías, cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, usando nuestra voz y acciones para impactar nuestras comunidades y el mundo que nos rodea. Cada pequeño acto de valentía puede ser el inicio de un gran movimiento, y la valentía de un solo individuo puede inspirar a muchos. La esperanza que brota del lamento puede transformarse en un movimiento de transformación, en el cual las lágrimas se convierten en motores de cambio y los sufrimientos compartidos unen a las personas en una causa común. La historia nos ha mostrado que a menudo son las voces solitarias las que inician las revoluciones, y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser esa voz. Que, al seguir el ejemplo de Jeremías, también podamos cultivar la empatía en nuestros corazones, permitiendo que los dolores de los demás nos toquen y nos motiven a actuar. La empatía no solo nos conecta con el sufrimiento ajeno, sino que también nos impulsa a ser proactivos en la búsqueda de soluciones. Al reconocer el dolor de aquellos que nos rodean, nos convertimos en defensores de la justicia y la compasión, dispuestos a alzar la voz por los que no pueden hacerlo. Esta conexión humana es esencial para construir comunidades resilientes y unidas, donde cada individuo se sienta valorado y escuchado. En última instancia, la vida de Jeremías nos enseña que, incluso en medio de la desesperación, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. Nos recuerda que la lucha por la verdad y la justicia puede ser ardua, pero también es profundamente significativa. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en la construcción de un futuro más justo y amoroso. Esto implica no solo hablar en pro de la justicia, sino también actuar con integridad, mostrar compasión y abrazar la diversidad de experiencias que nos rodean. Al adoptar este enfoque, podemos contribuir a un mundo en el que la dignidad de cada persona sea reconocida y donde la esperanza florezca a pesar de los desafíos. Jeremías nos invita a ser defensores de un futuro donde la verdad y la justicia prevalezcan, y en este viaje, todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia.